Saludamos a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, que nos acompaña. Gracias, ministra, debutando entonces en esta nueva cartera. Y también el alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, para los dos. ¿Qué va a pasar, aunque se está comenzando a conversar sobre la posibilidad de que se entre en horarios desfasados o en días de semana desfasados para los trabajadores, a los estudiantes también? Porque ubicarnos en una realidad antigua y pensar en el futuro, todos utilizando la locomoción colectiva, ministra, es algo que es imposible de que exista con la pandemia. Sí, muy buenos días. Saludar a todos ustedes que están allá con la distancia física pertinente y obviamente a los alcaldes que me acompañan aquí en la mesa, al alcalde Alessandri, al alcalde Durán. Estoy muy contenta, lo primero quería transmitirlo, estoy muy contenta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es una tremenda oportunidad de poder llegar a la gente que más nos requiere. Sé que ustedes hacen una labor muy bonita en eso, así que cuenten conmigo también para todo lo que podamos ayudar desde el gobierno en esa materia. Qué duda cabe, Tonka, que estamos enfrentándonos a los primeros pasos de lo que podría ser ir avanzando, a ir recuperando ciertas actividades en algunas comunas. Y en ese contexto, este programa de paso a paso, ¿qué es lo que hace? Y es muy relevante explicarlo. Nos pone, según nuestra realidad comunal y regional, en un lugar de este paso de transición, de ir avanzando a convivir con el coronavirus, porque vamos a convivir con coronavirus hasta que no llegue la vacuna, y esa es la realidad. Y en eso es muy importante, los pasos que demos de salir, no es salir del coronavirus, sino que es salir con coronavirus, que nos va a acompañar en todo lo que hagamos, y eso no se nos puede olvidar. Y en ese contexto, las primeras comunas que dieron el paso adelante de la región metropolitana y dos en la región de Valparaíso, tiene que ver con la estructura geográfica y lo que permite es mirar cómo se va a comportar esto que ustedes están mostrando. El transporte público, las plazas cuando los niños vayan a jugar, el día de mañana cuando tengamos espacios de gimnasio y otros que se vayan abriendo, hay que irse preparando de forma muy paulatina. Por lo tanto, haber pensado en levantar toda la región metropolitana al mismo tiempo que podríamos haberlo logrado con ciertos indicadores en 2 o 3 semanas más, tampoco era tan factible por lo mismo que a ustedes les preocupa. Nosotros tenemos que probar cómo el transporte público se prepara, la plaza, todos los lugares que van a ir abriendo, los locales chiquititos. Pero mire, que no eran ministra, de disculpe que le interrumpa. Ahí están las imágenes. Esto está pasando cada noche, pero también ocurre en la mañana. No hay distancia física. Y esto ocurre en el metro y también ocurre en las micros. Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien relevante y por eso este es un periodo en el cual estamos poniendo finalmente a prueba nuestro transporte público. Tuvimos el primer día más de 4.000 buses en la calle, hemos mantenido la frecuencia del metro a pesar de que hay menos gente por razones evidentes, y lo que tenemos que ver es si necesitamos más buses, poner más buses, porque lo que necesitamos, como usted muy bien dice, es que la gente mantenga la distancia física y no se arriesgue, porque el transporte público en particular es uno de los lugares de más riesgo de contagio, y eso es así y es una realidad. Ministra, yo quiero, primero comenzar por felicitarla por su nuevo cargo, gracias por acompañarnos y preguntarle en torno a lo que señala Tonka. O bien hay un problema de coordinación interministerial con el Ministerio de Transportes, o también hay otra posibilidad, y es que quizá la infraestructura de transportes no da el ancho para lo que es la nueva exigencia de vivir con COVID. Amaro, yo creo que usted da en el clavo, porque ¿para qué vamos a negar de que si bien hemos hecho esfuerzos importantes y todos los cambios que se dieron en su momento de los buses eléctricos, de mejor capacidad, en las mismas nuevas líneas del metro, en particular la 3, que descongestionó mucho el transporte de superficie, y ahí lo sabe bien el alcalde Durán, es una de las más lindas en realidad. Finalmente, a pesar de todos esos esfuerzos, Amaro, usted sabe que hemos tenido imágenes de aglomeraciones siempre en tiempos normales que muestran que todavía nos falta mucho por avanzar en materia de transporte público, y eso es una realidad. Imagínense hoy día que las exigencias son mucho mayores y que tenemos que mantener distancia, no solamente dentro del bus o dentro del metro, sino que también en los paraderos, tenemos que hacer separación. Por lo tanto, tenemos que preparar la ciudad y el sistema de transporte, así que decir lo contrario, decir de que realmente tenemos todas las capacidades para enfrentar esta nueva forma de convivir con modo COVID sería faltar a la verdad, y usted tiene razón, estamos avanzando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y por eso también lo estamos haciendo de forma tan gradual. Por eso lo hicimos con unas pequeñas comunas al inicio, y vamos a ir viendo cómo responde para poder cuidar de mejor forma a la población.
A propósito de este tema y sobre todo esto de diferenciar los horarios de entrada, le quería preguntar al alcalde Alessandri justamente a propósito de eso, ¿qué tan factible es efectivamente que esto se pueda dar? Porque la verdad que algunos expertos han dicho que es absolutamente indispensable para poder hacer que el transporte sea seguro, particularmente en la hora peak de la mañana. Así es. Polo, buenos días y aprovecho a saludar a todo el panel Hola, y felicitar a la ministra. Nosotros en Santiago, con la venia y con el acuerdo de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad, en Santiago lo venimos haciendo desde ya, yo diría, junio. Entrada diferida desde las 8 de la mañana hasta las 10:30. Y obviamente en la tarde también diferido según la hora que haya ingresado. Eso ha dado tranquilidad de no venirse en los horarios peak, en la micro, en el metro. Ha funcionado bastante bien. Aquí tenemos que entender una cosa, el cambio de hábito es fundamental. Estamos fortaleciendo nuestra red de ciclovías, cosa de mirar a los países de Europa, Estados Unidos, que la gente ha privilegiado el uso de bicicleta. Estamos trabajando en ciclosenda, además horarios diferidos. El COVID, para convivir con él, nos va a hacer cambiar forzadamente, para bien en muchos casos, nuestros hábitos de vida. ¿Por qué no continuar? Por ejemplo, la dirección jurídica de la municipalidad perfectamente pueden trabajar desde la casa, revisando escrituras, papeles. Bueno, a ellos que se queden en la casa. Hay otros trabajos que son presenciales. Bueno, pero ahí hagamos turno. Unos ingresarán a las 8 de la mañana, otros a las 10, 10:30, para así no exponer a nuestra población a las aglomeraciones que comentábamos en el transporte público. Aprovechando la presencia de la ministra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ingreso familiar de emergencia que corresponde justamente a un monto de 500.000 pesos y esto va a estar dirigido a la clase media. Ahora, el tema está en que va a contar con nuevos requisitos que suponen justamente aumentar los beneficios a más de 3 millones de personas. ¿Cuáles serían esos nuevos requisitos? ¿De qué nos puede ampliar? Bueno, ayer tuvimos la aprobación de 2 proyectos de ley, Amaro, que van a ir a beneficiar a muchas personas que lo están pasando mal. Esperamos que esté promulgada a la brevedad, publicada y poder empezar la entrega de estos recursos. Tenemos el proyecto de clase media, que es el proyecto de protección que va a entregar un bono de 500.000 pesos mensuales a todos aquellos que durante el año 2019, entre enero y septiembre del año 2019, dejamos afuera octubre, noviembre y diciembre, porque hay mucha gente que bajó mucho sus ingresos en ese tiempo, haya recibido un ingreso entre 400 y 1,5 millones de pesos y haya bajado su ingreso en 30% más. Todas esas personas van a poder recibir un bono de 500.000 pesos. Y si uno tenía un sueldo entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, también van a recibir bonos si bajaron el 30%, pero va a ir decreciendo. Es decir, si yo tenía un sueldo de 1.600.000, recibo un bono de 400.000. Si tenía 1.700.000, un bono de 300.000, y así va bajando. Esto no requiere registro social de hogares, Amaro. Este bono de clase media no requiere ese registro social de hogares, lo que requiere es que las personas, en cuanto esté publicada la ley, ingresen al portal del Servicio de Impuestos Internos y ahí incluso el servicio le va a mantener, como estos son las personas que boleteaban, las personas que tenían un contrato, estaban suspendidas, estaban cesantes, esa información está, y ingresa y le van a hacer la propuesta de que tiene derecho al bono y además la propuesta de cuánto es el préstamo solidario al que puede acceder. ¿Qué pasa con las personas que ganaban un monto menos de 400.000 pesos, pero ya sea que con propinas o comisión llegan a esa ventana que dice usted entre los 400.000 pesos y 1,5 millones? ¿Cómo pueden ellos declarar que ganaban una cifra superior? Bueno, nosotros en este tema solamente podemos establecer, y lo dejamos así, con todo lo que son los ingresos formales. Este es el proyecto para los trabajadores que recibían ingresos formales y los pueden acreditar. Si de alguna razón, de alguna forma pueden acreditar esa diferencia, pueden entrar aquí. Disculpe, porque cuando estaba el ministro Monkever nos comentó que la opción era que las personas declararan, hicieran una declaración jurada donde contaran que tenían otros ingresos que los hacían llegar a ese monto. ¿Eso ya no corre? No, lo que pasa es que lo que le planteaba el ministro Monkever es otro proyecto, que es el proyecto del ingreso familiar de emergencia, que también lo aprobamos ayer. Ya, no era con no era con el bono de 500.000 pesos. No era con el bono de 500.000, es con el proyecto del ingreso familiar de emergencia que también se aprobó ayer con la simplificación que les contaba el ministro Monkever mientras era ministro de Desarrollo Social y Familia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los taxistas, ¿no es cierto? Taxistas que pagaban PPM. Transportistas en general. Transportistas, taxistas, colectiveros, etcétera, que
tienen PPM y pueden acreditar ingresos, pueden ir al bono. Los taxistas, colectiveros, transportistas, otros que no tenían PPM y que no tienen cómo acreditar y que hoy día están en cero o ganan 100.000 pesos, que es una corrida por aquí y por allá, lo que tienen que hacer es una declaración propia, que nosotros confiamos plenamente, está basado en la confianza esta modificación, y nos dice que ahora no tiene ingreso. Y nos dice nuestro ingreso está en cero. No hay que ir al notario, una declaración jurada simple. No, es una declaración jurada simple en el sistema, no tiene que ir a notario, nada. Nosotros vamos a confiar plenamente en que estas personas están en ingreso cero e ingreso bajo. Y con eso nosotros le vamos a poder entregar el ingreso familiar de emergencia, que es hasta 100.000 pesos por persona integrante de un hogar, hasta 4, y después baja un poquito dependiendo de cuántas personas más viven. Y en ese contexto es súper importante transmitir esto, porque era una preocupación de mucha gente, lo vimos con los alcaldes, los parlamentarios. Nosotros vamos a salir a buscar a las personas transportistas de todo tipo, a los pescadores, efectivamente a las personas que tienen un sueldo mínimo de mozo o de garzón y que las propinas les daban y no tenían cómo acreditarlas y están bajo este umbral, las vamos a ir a buscar y vamos a decirles, ¿sabe qué? Usted tiene la posibilidad de acceder a la tercera y cuarta cuota del IFE. Y por ejemplo, una familia que está en cero, que no tiene ingresos, va a recibir 400.000 pesos en una familia de 4 en el pago del tercero y 400.000 pesos más en el cuarto pago. Es decir, al menos debería recibir una familia que no tiene ingreso hoy día 800.000 pesos en los próximos 2 pagos. Yo, Tonka, destaco una cosita que se ha simplificado muchísimo, porque ¿cuáles fueron los problemas que los alcaldes levantábamos? Yo iba a cualquier reunión o a la feria y me decían, no me ha llegado el IFE, no me ha llegado el IFE, el registro social está atascado, no me llega, no, ¿cómo acredito? Entonces destacar que el gobierno escuchó. La ministra, cuando era ministra vocera, nos escuchó a todos y dijo, ¿sabéis qué? Se simplifica. Basta una declaración simple, sin notario. Yo, a través del sistema en internet, me bajaron los ingresos y eso basta, es prueba suficiente. O sea, está basado en la confianza y de esa manera se despeja esa excesiva burocratización que existía anteriormente. Pero para ministra, eso de hecho, hay que entrar al registro social de hogares. Ese es el camino por el registro social de hogares. Claro. Y el otro, para que hagamos la diferencia y que quede súper claro, ministra. Uno es el IFE y otro es el bono de la clase media. Sí. ¿Qué camino tomar para cada uno? Sí, el bono de clase media no necesita registro social de hogares. Solamente las personas que puedan acreditar por un trabajo formal que ganaban entre 400.000 pesos y 1,5 millones durante el año 2019 hasta octubre de ahí en adelante no, y hayan bajado sus ingresos, porque esa es la condición, que hayan bajado al menos un 30%, van a poder acceder al bono de 500.000 y entre 1,5 millones y 2 millones va decreciendo. En el caso del ingreso familiar de emergencia, sí requiere registro social de hogares. Nosotros hoy día tuvimos una toma de razón súper rápida por parte del Contralor, le agradecemos enormemente eso. Hoy día estamos firmando la resolución del subsecretario y vamos a traspasar 1.000 millones de pesos a las municipalidades, que son los que nos ayudan con el registro social de hogares, porque ellos no tenían la capacidad para enfrentar esto finalmente tan intenso de mucha gente necesitando este registro. Y aquí yo quiero hacer una salvedad. Nos hemos dado cuenta, lo conversamos con el ministro Monker, con el presidente, hay que avanzar a un registro social de hogares universal, que finalmente todo el mundo tenga registro social de hogares, porque no sabemos cuándo nos toque enfrentar otra catástrofe de la magnitud de esta pandemia y tenemos que tener la herramienta para poder hacer mucho más expedita la ayuda. La clase además mencionar, alcalde, perdón, si me permite, además mencionar que esto es perfectamente compatible con los fondos y el retiro de los fondos de pensiones, no obstante lo que pueda estar retirando, ¿correcto? Sí, muchas gracias por esta pregunta, Mario, porque nos la hicieron ayer al respecto del 10% en el Congreso. Es completamente compatible con el retiro del 10%, no es incompatible ni con el bono ni con el IFE. Y es muy importante porque la gente hace la declaración propia que yo les decía, está todo basado en la confianza. Si retiró el 10%, no es catalogado para nosotros de ingreso. Perfecto. Por lo tanto, no hay que ponerlo para que no limite ningún acceso a los beneficios tampoco del IFE. O sea, ni bono clase media, ni IFE. Y eso es muy relevante que la gente lo sepa. Le quería preguntar, sobre todo al alcalde Durán, a ver, con el IFE, con las ayudas para la clase media, con lo que se había entregado anteriormente a partir de los sectores más vulnerables aún, ¿qué sector, si es que existe, está quedando todavía de alguna manera fuera de estas ayudas del Estado? Porque, claro, parte de la necesidad de muchas personas de retirar el 10% tenía que ver con esto, con que no calzaban efectivamente en ninguna de las ayudas que se estaban proponiendo.
Sí, yo lo primero que quiero decir a propósito de algo de la ministra, que decía la ministra, efectivamente hay que avanzar hacia un sistema universal de registro social de hogares o como se llame en el futuro, y como en todos los países que tienen un número de seguro social, que todo el mundo efectivamente tenga un registro, así como el RUT. No es posible lo que tuvimos que vivir en esta pandemia, que la gente desesperada por obtener el registro social de hogares o actualizarlo, y en ese sentido también debiéramos tener un sistema que se actualice de manera permanente y que especialmente la clase media, que por no requerir del Estado muchas veces no tenía este sistema, efectivamente en el futuro tengamos esa información disponible. Lo segundo es que, como muy bien me preguntas, Polo, es un avance importante, el retiro del 10%, los distintos mecanismos de mejoramiento del IFE y este bono para la clase media. Sin embargo, yo creo que todavía hay que revisar, creo que va a estar de acuerdo conmigo Felipe, nos encontramos con mucha gente que todavía nos dice que no ha recibido ningún aporte del Estado, está la gente que trabaja en el mercado informal y que por distintas consideraciones finalmente no ha entrado dentro de los beneficiarios del IFE, de manera que quizás debiéramos perfeccionar un mecanismo con la participación de los municipios para identificar en el caso de nuestras comunas quiénes son las personas que quedan en esos rangos y que pudieran recibir algún bono complementario. Sí, ahí yo quisiera agregar una cosita. Nosotros, yo concuerdo con Gonzalo, tenemos por ejemplo los que trabajan en la cola de la feria, completamente informales, y ellos cuando los vemos me dicen, alcalde, es que no me ha llegado nada, por Son eso 3 que tengo millones de personas en Chile. que poner incluso en riesgo mi vida. Los adultos mayores quizás también han tenido problemas porque es todo digital hoy día, y nuestras comunas, las pericentrales, tenemos una alta población de vecinos extranjeros, muchos de ellos en condición irregular en el país. Por tanto, no tienen RUT. En Chile, si uno no tiene RUT, prácticamente no existe. ¿Cómo postulan ellos? Yo en Santiago tengo 220.000 oficial y debo tener unos 80.000, una cifra no oficial. ¿Cómo llegamos a ellos? Si uno ve el eje del Mapocho, antes de llegar a la estación Mapocho, todas las mañanas, 7:30 de la mañana, están todos instalando, vendiendo cositas para poder subsistir en la cola de la feria. ¿Cómo llegamos a ellos? Ya que los dejamos entrar, ahora los alcaldes nos toca administrar realidades. ¿Cómo llegamos donde ellos? El hacinamiento en que viven, etcétera. No sé si la ministra quiere responder, porque tengo 2 preguntas también en las redes sociales para usted, ministra. Sí, es muy relevante decir que con esta simplificación del IFE, con el proyecto que aprobamos ayer por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, estamos muy agradecidos por eso, y fue muy rápido además. Vamos a poder llegar a mucha más gente. Igual hoy día ya llegamos a 2.4 millones de hogares. Eso significa un poco más de 6,5 millones de personas que están recibiendo el IFE al día de hoy. Y nosotros aspiramos a llevar al menos a 7 millones y un poquito más, ojalá, de personas. Vamos a ir a buscar directamente a estas personas porque, por ejemplo, un colero, una persona que trabaja en la cola de la feria, que es completamente informal, ¿no es cierto?, y que va y vende las cositas, esa persona hoy día hace su declaración, dice que no gana ni un peso, cuando incluso podría tal vez ganar unos pesitos por ahí, pero con que nos declare nomás que no gana un peso, nosotros vamos a poder entregarle este IFE, porque hoy día está simplificado de esa forma. Y es muy relevante transmitir también que nuestros adultos mayores, y ahí yo sé, la Raquel me pidió especialmente que hablara de esto, nuestros adultos mayores tenían el bono IFE, que era 100.000 pesos a los que eran pensionados básicos solidarios sobre 70 años. Hoy día ya son todos los pensionados básicos solidarios. También todos los pensionados solidarios de invalidez. Y les agregamos a los que tienen una pensión de vejez y de invalidez por una cotización propia, no por el Fondo Solidario, sino porque cotizaron y terminaron haciendo una pensión de vejez y de invalidez y reciben un aporte previsional solidario del Estado, pero igual están en un monto igual o inferior a la pensión básica que entregamos con los recursos de todos los chilenos. Ellos también van a recibir el bono de 100.000 pesos. ¿En forma automática? Porque ¿van a tener que hacer algo ellos o les va a llegar automáticamente? Porque de ahí a explicarlo y que tengan que hacer un trámite difícil, administra, ¿no? Sí, nosotros tenemos allí y estamos haciendo cruces con el IPS, lo que necesitamos es que tenga registro social de hogares. Sí, esa es la gran exigencia que estamos teniendo hoy día para poder entregar el ingreso familiar de emergencia, y por eso vamos a traspasarle recursos a los alcaldes para que nos ayuden a poder llegar al más alto nivel de registro
registro social de hogares de todas las personas. Hay varias preguntas, tengo acá algunas y otras van a aparecer en pantalla. Cortito le escribe Lulú, dice, ¿puedes preguntar si para el bono de clase media mi sueldo es 400.000 pesos líquidos o brutos para poder acceder a ello? ¿Qué dice Líquidos, la ministra? líquidos, claramente sí, líquidos. Acá hay otra pregunta. Perdón, brutos, brutos, y puede bajar mucho más a líquido. Bruto, por lo tanto, alguien que gana como 300 y algo está dentro. Perfecto. Y Carolina Sepúlveda, yo sé que lo contestó, pero se repite esta pregunta. Dice, lo que está diciendo la ministra también corre para las personas que trabajan cuidando niños o haciendo aseo en algunas casas, pero que no reciben boleta o documento que respalde aquello. Así es. Porque nosotros estamos en confianza. Entonces una persona que cuidaba a un niño y que lamentablemente es informal, aquí hay que hacer una salvedad, todo en Camaro, Polo. Ojalá que avancemos a cómo entre todos logramos la formalidad del empleo, porque lo que nos ha develado esta pandemia es la precariedad del trabajo en nuestro país. Si eso hay que reconocerlo, y ahí vamos a tener que conversar con nuestra ministra del Trabajo, cómo avanzamos en eso, porque es dramático darnos cuenta que demasiada gente que no tiene ninguna protección social, que los ingresos dependen, hacen el trabajo, pero finalmente no tienen cómo acreditarlo y es muy difícil, y ese es otro tema de discusión. Pero ella que fue a cuidar niños y no le pagaron lo que tenían que pagar ni con sus imposiciones, con el contrato de trabajo que debió haber tenido, bueno, eso existe en la vida real y por lo tanto nos hacemos cargo. Y esa persona hoy día nos declara de que ya no puede ir a cuidar a ese niño, por lo tanto no tiene esos ingresos, está en cero, hace su declaración y nosotros podemos entregarle el ingreso familiar de emergencia según la composición de su hogar. Ministra, vamos a ir también a algunas preguntas que hay en redes sociales, pero antes yo quería, vamos inmediatamente con eso. La consulta, como la realizó la comprobación de ingresos del año... consulta, ¿cómo realizo la comprobación de ingresos del año pasado? ¿Con liquidaciones o con las cotizaciones? Osvaldo, como entiendo que tú estás en un trabajo formal, ya sea una boleta de honorario, ya sea un contrato de trabajo, eso nos va a aparecer a nosotros automáticamente en el sistema, porque recuerden de que las personas que están con un contrato y un trabajo formal pagan impuestos y por lo tanto están dentro del sistema del Servicio de Impuesto Interno y va a aparecer automáticamente y por lo tanto no tiene que comprobar nada, sino que tiene que inscribirse en la página del Servicio de Impuesto Interno en cuanto esté publicada la ley y le va a aparecer un banner que tenemos especialmente trabajado desde el Ministerio de Hacienda que explica todo, incluso da una propuesta de si recibe el bono y si quiere acceder al préstamo solidario, hasta cuánto puede solicitar. Sí, para ser propositivos, algo que se viene venir. Hemos estado hablando de que la crisis económica que nos va a golpear es tan fuerte como la gran recesión del siglo pasado. Y uno en el centro ve cómo afloran ya las carpas. Rodrigo Delgado, hace escasos minutos, crisis de techo es una de las cosas que menciona, es decir, los desalojos. ¿Qué va a estar haciendo el gobierno para impedir ser reactivo? ¿Qué va a estar haciendo el gobierno para salvaguardar que las personas que están bajo un techo no queden sin él? Bueno, nosotros ahí tenemos dos temas, ¿no es cierto? El tema de la persona que está arrendando y el tema de la persona que tiene un dividendo y que pudiera terminar en un remate de una casa, ¿no es cierto? En el caso del arriendo, nosotros estamos abriendo postulaciones que están abiertas todavía, son 100.000 subsidios. Habitualmente entregábamos 12.000 subsidios anuales hasta un monto de 120.000 pesos mensuales. Y cuando el arriendo llegaba a 315.000. Hoy día hemos ampliado eso, entregamos un monto de subsidio, transferencia directa, hasta 250.000 pesos mensuales y con un arriendo de hasta 600.000 pesos para poder llegar claramente a la clase media. ¿Qué tienen que hacer las personas que dicen, a mí me interesa, yo necesito eso porque estoy a punto de que me desalojen o generar una situación tremendamente difícil? ¿Dónde acudir? ¿Dónde llamar? Sí, hay efectivamente unos números de teléfono que están en la página del MIMBU, pero a través de la página del MIMBU uno accede a toda la información de la postulación. Y insisto, son 100.000 subsidios de arriendo, es mucho comparado con lo que habitualmente en un año normal entregamos, así que ahí hay una posibilidad cierta. Le quiero pedir a dirección cortito solamente, ministra, porque es bueno entregar la información y los datos concretos. Si podemos llegar a encontrar esos números en dirección en la página web, sería genial poder entregar el dato completo para las personas que nos están viendo. Lo estamos buscando. Sí, y además preguntarle también al alcalde Alessandri, Felipe, el problema de la crisis de techo, ¿es algo que ya estás percibiendo? Sí, lo estamos percibiendo ya hace bastante tiempo. Y si bien nosotros como municipio no tenemos herramientas, lo que hacemos es tratar de actuar como un amigable componedor
porque yo mismo he llamado al arrendador y le he dicho, mire, su arrendataria se ha contactado con el municipio, ella venía pagándole el arriendo en forma muy ordenada, pero quedó sin pega en el estallido social y de ahí no se ha vuelto a poner de pie. Entonces, ¿y cuál es lo que me responden por el otro lado? Esta es mi jubilación, alcalde, yo encantado le haría un descuento, pero si ella no me paga, no vivo. Bueno, frente a eso, estos subsidios que anuncia la ministra son fundamentales, que esta gente pueda llegar. Porque ¿qué pasa? Nosotros como municipalidad tenemos fondos muy chiquititos para ir en ayuda de ellos, pero es muy complejo y ha pasado mucho. En Santiago, 7 de cada 10 vecinos, 7 de cada 10 viven en altura y muchos de ellos arriendan, no son propietarios. Ya han perdido la pega, o sea, el tema es súper complejo. Eso quería decir, perdón, que está el caso que dice Felipe de la persona natural que arrienda su casa. Obviamente es una complejidad para ambas partes y nosotros en general ayudamos mediando. Sin embargo, también está este otro modelo de empresas inmobiliarias que arriendan edificios completos. Y ahí nosotros también hemos mediado, pero hemos mediado, para decirlo con franqueza, también poniendo un poco más de presión. Porque no puede ser que una actividad lucrativa completamente legítima en el sentido de que se trata de un arriendo establecido por contrato, en fin, pero que en un momento de pandemia implique desalojar a las personas. ¿Y ahí se han puesto más exigentes, más firmes? ¿En qué sentido, alcalde? En el sentido de que no hayan desalojos. En la medida, por supuesto, en la medida en que, por ejemplo, hay una pretensión de desalojar, nosotros vamos a prestar asesoría legal a los vecinos y vecinas que estén en esa condición, porque nadie puede quedar en la calle producto de esta pandemia. Que ya hay mucha gente en la calle, digámoslo, y desgraciadamente con mucho dramatismo. Entonces, ahí nosotros hemos de algún modo intentado poner presión, de ponernos del lado de los vecinos con los resguardos necesarios de que no se genere ninguna condición de abuso. Le quería preguntar a la ministra con respecto al tema del préstamo solidario, a ver si nos pudiera entregar todos los detalles de cómo conseguir ese préstamo, cómo se hace efectivamente la postulación y cuáles son las condiciones en las cuales se va a entregar. Sí, es muy relevante decir que una vez publicada la ley uno va a tener acceso al bono de 500.000 pesos, que no es reembolsable, es un bono, no es un préstamo solidario, es un bono. Y además va a tener la posibilidad de acceder a un préstamo solidario que lo entrega el Estado, no pasa por el banco, no importa que uno tenga DICOM, tiene tasa de interés real cero, es decir, solamente voy a pagar el día de mañana lo que es el IPC, ¿no? El interés que se genera del costo de la vida, y finalmente lo que puedo acceder va a depender si tengo o no tengo bono. En ese sentido, si yo recibo bono, puedo acceder a un préstamo solidario de 3 cuotas, con un monto máximo de hasta 650.000 pesos, porque es el 70% de la caída del ingreso. Es decir, si yo tengo una caída del ingreso, por ejemplo, de 900.000 pesos, el 70% de mi caída es 600 y tantos mil pesos. Ese es el tope que yo puedo acceder en 3 cuotas. En el caso de que yo no sea beneficiario del bono, también puedo postular al préstamo solidario. Y ahí puedo acceder hasta 4 cuotas de 650.000 pesos, dependiendo de mi caída del ingreso. Siempre con ese tope de 650.000. ¿Cómo lo voy a pagar? Lo voy a pagar en 4 años. Primero un año de gracia y 4 años de pago. En esos 4 años de pago nunca me pueden descontar más del 5% de mi sueldo. Por lo tanto, es contingente al ingreso. Si yo no tengo ingresos, no pago nada. Si tengo ingresos, solo hasta el 5%. Si al término de esos 4 años yo todavía no pude pagar lo que pedí porque mis ingresos no se recuperaron, se condona la deuda. Y se condona la deuda significa finalmente que se convierte en un nuevo subsidio del Estado de salida que esa persona recibe. Y no pasa ni a DICOM ni a ningún registro porque no pudo pagar en esos 4 años. ¿Y cómo se opta a eso? ¿Cómo se va a llegar a optar a eso? ¿Van a pedir muchos papeles? Las personas se preguntan todos los documentos que hay que integrar a una página web. Si nos puede decir más o menos, yo sé que a lo mejor no está completamente listo ahora, pero ¿va a ser sencillo? ¿Va a ser fácil? Va a ser muy sencillo. El ministro Briones está trabajando muy fuertemente en la página web y en un banner muy especial. Y la idea, como insisto en el tema del bono y del préstamo, son los datos del trabajo formal y por lo tanto los tenemos nosotros como Estado a través del Servicio de Impuesto Interno. Uno va a ingresar sus datos personales, el RUT, etcétera, y ahí va a aparecer un despliegue de si recibe el bono y si puede acceder al préstamo y en qué monto y cuántas cuotas. Es decir, lo queremos hacer muy simple. ¿Se acuerdan
finalmente cuando uno hace la declaración del servicio de impuesto interno, si bien algunas personas complica esa declaración, la gran mayoría tiene una propuesta que termina aceptando. Esto va a ser muy similar a eso. Ahora, perdón, Sí, entonces, dale. ¿esto también está sujeto a los límites mínimos y máximos de 400 y un Así millón y es, medio? 400.000 pesos brutos hasta de ahí hacia arriba porque no tiene tope hacia arriba. No tiene tope hacia arriba. O sea, una persona que gana, qué sé yo, 2.100.000 y que en este minuto está ganando cero, porque también hay casos así, ¿no es cierto? Sí. Esa persona puede acogerse al Así préstamo es, solidario. una persona que ganaba durante el año 2019, de enero a septiembre, 2.100.000 pesos y hoy día está en cero, ha perdido más del 30% de sus ingresos. Al final esa es la única característica relevante que requerimos en esto. Puede solicitar el préstamo y como no es beneficiario del bono, porque está en 2.100.000, puede pedir hasta 4 cuotas con el tope de 650.000 pesos mensuales. Tenemos más preguntas, me parece, dirección, que va a aparecer otra en pantalla para las consultas para la ministra. Ahí está, bienvenidos 13, una duda, pregunta para la ministra Carla en Acción. Ese es el Twitter de la ministra Carla Rubilar. En el bono de clase media hay que tener una baja de un 30%, pero habla del año 2019 hasta octubre, comparado con este año, o una baja en un 30% solo entre el 2019. No, nosotros tomamos todos los meses de enero a septiembre y hacemos un promedio mensual, entendiendo de que hay unas personas que boletean más un mes, boletean menos otro, entonces hacemos el promedio mensual y ahí decimos cataloga o no cataloga en el monto que estamos dando y ahora nos dice cuánto efectivamente está y eso también se ve, porque si yo estoy boleteando hoy día 100.000, 200.000 porque me está yendo mal o cero, no estoy en nada, listo, se comprobó que bajó el 30% y puede acceder. Otra pregunta, dice Karina Cavargas, dice, por favor consulta a la ministra, ¿qué pasa con los jubilados que trabajan? Mi papá está con suspensión laboral desde marzo y no recibe ningún beneficio por tener pensión. ¿Él puede optar al bono de clase media? A ver, depende de cuánto está recibiendo por la suspensión de contrato, porque finalmente es lo que tenemos que mirar. ¿Cuánto eran los ingresos que tenía el año pasado y cuánto es lo que tiene ahora? Si tiene la caída, puede ingresar. Ese es finalmente el concepto. El ingreso de la pensión se considera como ingreso para el año 2019 para poder acreditar los 400.000 pesos mensuales y ahora tenemos que ver cuánto está ganando hoy día. Si cayó más del 30%, puede acceder. Perfecto. O sea, las condiciones además son súper favorables. Este es un préstamo hiper blando, porque además uno le descuentan máximo un 5%, no pasa 5%, un año de gracia, y si al cabo del cuarto año, le escuchaba a la ministra, se condona. O sea, para muchos, si no logran ponerse de pie de nuevo, va a ser un nuevo bono, en el fondo hasta 2.600.000. Puede una persona efectivamente solicitar este préstamo en un monto total máximo de 2.600.000 si no recibe el bono. Si recibe el bono, tiene hasta 3 cuotas más y por eso son 3 cuotas de 650.000 pesos. Por lo tanto, depende si yo recibo o no recibo bono, cuánto es el monto máximo del préstamo que puedo recibir. Pero esto es muy relevante. No olvidar que es el 70% de la caída del ingreso lo que yo puedo acceder como préstamo. El 70% de lo que cayó mi ingreso es lo que yo puedo pedir. Ministra, si le puedo hacer un alcance quizá un poco más personal, pero usted bien decía que esta pandemia asoma problemáticas país que quizá no hemos podido resolver y que ya son históricas. Estamos hablando de 72.000 niños que quedan en estado de vulnerabilidad porque los padres no pagan la pensión de alimentos. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno al respecto? Se habla, por ejemplo, también de ponerlos en DICOM a estas personas que no cumplen. ¿Qué piensa usted? Sí, muy importante establecer varias cosas. En el proyecto del retiro del 10% quedó establecido que se puede retener, ¿no es cierto?, a los papás o mamás, que son menos, pero habitualmente son los papás que incumplen la pensión de alimentos, pero también hay algunas mujeres que incumplen, hay que decirlo. Más allá de eso, esos papás o esas mamás que incumplen, se va a retener parte del retiro del 10% para poder pagar finalmente el derecho a los niños, porque esto es un derecho a los niños, niñas y adolescentes de recibir estos ingresos para su vida. Y ahí vamos a ingresar, y debiera estar hoy día ingresando un proyecto de simplificación de los trámites judiciales para que se pueda entregar la información y se pueda finalmente hacer efectiva esta retención. En el caso del bono, nosotros ya lo aprobamos en la ley de ayer y se va a retener hasta el 50% del bono y del préstamo para poder devolverle los recursos que los niños no habían recibido por el no pago de la pensión de alimentos. ¿Automático, ministra? Automático, el nuestro es automático.
Pero esa es una noticia. Las ayudas del gobierno también van a estar condicionadas a el pago de la pensión de alimentos. Así es, el bono y el préstamo se va a retener hasta en un 50% para poder devolverle esos recursos a los niños y adolescentes que no lo habían recibido. Y nosotros lo vamos a hacer de forma automática, independiente de si, en el caso del bono, porque el préstamo hay que solicitarlo, pero en el caso del bono, que es automático, da lo mismo si lo quiere pedir o no, nosotros lo vamos a retener automáticamente y lo vamos a traspasar. ¿Y qué piensa usted en lo más profundo? Escuchamos ayer, la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, contó que también quiere hacer este proceso. Lo comentábamos ayer con el exministro de su misma cartera, Sebastián Sichel, que hablaba que en algún minuto también realizó este proceso de pensión de alimentos para buscarlo desde su padre y nunca le fue bien, como muchos. Y solamente el 16% de las personas, hombres principalmente y mujeres también, pagan puntualmente la pensión de alimentos. ¿Qué se puede hacer para no estar en una situación así, llegar a estos extremos? Porque si no hubiéramos estado hablando del 10%, no se hubiera propuesto desde el Congreso, tampoco sería tema, y eso habla muy mal de todos. Sí, Tonka, mire, el exministro Sichel, como usted muy bien dice, ya había mandado un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso para pasar a los deudores de las pensiones de alimentos al DICOM. Igual hay otros proyectos que han ido ingresando de mociones parlamentarias en la Cámara. Yo ayer hablaba con parlamentarios de todos los colores políticos muy preocupados de esto, y la idea es generar una mesa de justicia, de mujer y de nosotros desde Desarrollo Social y Familia, en particular la Subsecretaría de la Niñez, porque insisto, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Más allá de la mujer, ¿no? De la madre, que habitualmente es la que da la cara, trabaja mucho para sacarlo adelante. Se lleva todos los malos ratos. Es de los niños, niños y adolescentes el derecho. Por lo tanto, nosotros desde el Ministerio también nos vamos a sentar en esa mesa. Y la idea es discutir una ley un poquito más integral, no solamente de pasarlos a DICOM, sino que ver qué pasa con todos los procesos que tiene una persona que es deudora de alimentos. La pregunta que nos vamos a tener que generar en esa mesa, efectivamente, es si una persona que no paga sus obligaciones con sus hijos cuando está con ingresos, porque recordemos que la deuda del pago de alimentos no es cuando uno está cesante. Recordemos que si está cesante, ahí no se considera que uno está incumpliendo, porque uno entiende de que ahí no están las condiciones. Si uno tiene un incumplimiento de pensión de alimentos, ahí nos vamos a tener que sentar y vamos a tener que preguntar si una persona que finalmente es irresponsable con sus propios hijos, cuando tiene las condiciones, puede acceder a beneficios del Estado. Por ejemplo, es uno de los debates que vamos a tener que dar en esa discusión de la ley. Y tiene que ser un poquito más amplia, y espero que la conformemos la próxima semana, y ojalá con las mociones de los parlamentarios, con los debates que se han dado antes, saquemos una ley transversal lo antes posible. Sí, me gustaría plantearle lo siguiente. Yo sé que hay independencia entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, Justicia, Congreso, pero supimos de un caso de un padre que debía 12 millones de pesos y finalmente el tribunal, ¿qué es lo que dicta? Que lo podrá pagar en cómodas cuotas. 46 años se puede demorar en pagar ese monto. Quiero su impresión, pero a la vuelta de esta pausa. Retomamos con lo que estábamos conversando. En el marco de esta pandemia lo que hemos visto es que ha habido también el problema del pago de la pensión de alimentos, un problema que se ha develado y que es histórico. Sabemos que en el retiro de los fondos va a haber fondos condicionados justamente para el pago de la pensión de alimentos, también en algunas ayudas del gobierno. Pero, ministra, esto no tiene ni pies ni cabezas. Supimos de un caso, y no es el único, donde el tribunal dicta que finalmente un padre pague en 46 años lo que debe en la crianza de sus hijos. Lo que debe en la crianza de sus hijos en 46 años. Es que no tiene sentido. ¿Qué le parece? Bueno, Amaro, nosotros tenemos todos los poderes del Estado que ir avanzando a hacer justicia. Probablemente el Poder Judicial con más convicción que ninguno de todos nosotros. Y esperamos que podamos efectivamente evitar volver a ver casos similares. Lo que necesitamos es que lo que se le debe en el derecho de los niños, niñas y adolescentes sea ojalá devuelto a la brevedad, porque finalmente ese tiempo donde los niños no tuvieron esos ingresos no se va a devolver nunca. Aunque lleguen los recursos el día de mañana,
esa necesidad que se vivió en su momento y que no tuvo la posibilidad de ser recogida, no va a ser compensada nunca. Así que ojalá que podamos avanzar, y yo creo que esta mesa, donde perfectamente podríamos conversar, si bien nosotros como Ejecutivo no podemos mandatar al Poder Judicial tal cual como usted dice, somos poderes independientes, somos muy respetuosos de ellos, podríamos incluso sentarnos a conversar con ellos para ver cómo normamos buenas prácticas internas de ellos, nuestras, de todos los poderes del Estado, para evitar que esto siga ocurriendo y demos señales equívocas al respecto de cómo protegemos a nuestros niños. Si finalmente el pago de la pensión de alimentos, que es un derecho, insisto, es una forma de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que espero que tal vez podamos, y se lo voy a plantear a los otros ministerios, avanzar a conversar también con el Poder Judicial. Sí, ministra, en ese sentido interesante lo que pasó justamente con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, que aceleró la puesta en funcionamiento de la facilitación, digamos, de los procedimientos para que las personas puedan efectivamente, particularmente mujeres, hacer este trámite, y se va incluso a trasladar de manera temporal a funcionarios a los juzgados de familia para justamente resolver muy pronto las peticiones de medidas cautelares que se están haciendo para el caso del retiro del 10%. La verdad que es una buena demostración de que cuando hay voluntad de hacer las cosas, bueno, efectivamente las cosas se pueden hacer. Polo, yo quisiera agregar una cosa. Yo soy abogado de profesión, y cuando hice la práctica, este tema era muy recurrente. Entonces yo estaría por que puedan renovar la licencia de conducir, no poder optar a ningún beneficio del Estado, que si tienen un trabajo formal se les descuente por planilla, porque además un tema que nadie ha tratado es que muchas veces la madre, en la mayoría de los casos, al no recibir la pensión, corta las visitas. Entonces, ¿quién se ve aún más afectado? Es el niño. Claro. Porque esa relación directa y regular que tiene que tener con ambos padres se ve cortada, porque la madre también angustiada, picada, enojada, dice, no, mientras tú no me pagues no lo puedes ver. Y eso ocurre todos los días y es mucho más común de lo que uno cree. Por tanto, yo celebro que estemos poniéndonos al día con esto, especialmente con los niños. Ministra, el canal, usted lo sabe, es muy activa en las redes sociales, aparece y la verdad que está lleno de preguntas de diferentes tipos. Hay mucha desinformación aún. ¿Por qué canales las personas preguntar? ¿Me corresponde el IFE? ¿Podría optar a un bono? ¿Podría optar a este crédito blando? ¿Dónde puedo calzar? Se preguntan los ciudadanos hoy. ¿Dónde hacer esas preguntas? ¿Quién les va a dar esas respuestas? Sí, varias cosas. Nosotros igual estamos haciendo un esfuerzo importante a través de los call centers, del Chile Atiende y también de nuestro ministerio. Sabemos que los otros ministerios también han hecho esfuerzo. Lo que planteaba Tonka al respecto de los subsidios de arriendo, el ministro Ward, el ministro de Vivienda, me mandó el número. Súper. Así que si quieren, para que ustedes lo puedan poner, por favor. se llama, Aló Mimbu, para los teléfonos fijos, el 600-901-1111, y desde el celular el 022-901-1111. Ahí está apareciendo en pantalla también para acompañarlo. Sí. Qué bueno entregar esa información y ese dato a esta hora de la mañana, ministra, porque trenzar y cruzar esa información que llegue a la ciudadanía es clave. Y se suma otra persona más, un amigo, un casi fundador del Canal 13, un amigo de la casa siempre porque está con nosotros, ¿o no, Amaro? Así es, Mario Kreutzberger, y le vamos a ver la cara porque estoy seguro que a estas alturas don Francisco está respirando un poquitito más a sus anchas después de un largo proceso de desconfinamiento que todavía tiene sus trabas, pero le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Tonka, hola, Amaro, Hola. ¿Cómo están ustedes? El alcalde también, a Carla también, un saludo. Aquí estamos. 131 días. La gente me preguntó por qué me había dejado las canas y ahora descubrí porque estoy en cana hace 131 días. Oiga, ¿Cómo se ve bien con este cana, don proceso ya? Francisco? Perdón, No, que se ve lo más bien con cana, don Francisco. Sí. La verdad que diría, Hola. para que se las deje nomás. Sí. Están de moda. Yo creo que ya tiene que ser así. Ya de aquí en adelante tiene que ser así de todas maneras. Sí, don Francisco, estábamos conversando de las ayudas, de lo que está pasando, de entregar la información, hablábamos de las pensiones alimenticias, también del no pago de estas, de todo un poco, que en días claves también, ayer comenzó el retiro del 10%, tú lo comentaste la otra vez en una entrevista, hablaste sobre el tema y siempre estás ávido de comentar tu opinión y nosotros también de escucharte. Bueno, no tan ávido de comentar mi opinión, porque siempre las opiniones después, según con el cristal con que la mira cada uno.
Lo que sí me di cuenta por todas las entrevistas que he tenido que hacer, especialmente por esta ronda que hemos hecho con los pacientes de la Teletón, las familias que los atienden y todos los demás, de que realmente la gente está esperando el 10% y que todavía hay muchas personas que se les va por encima toda esta parte tecnológica, que le es difícil, y entonces para ellos es muy difícil poder aplicar a estos diferentes sistemas. Incluso hasta con los números telefónicos la gente se enreda. Por eso que hay mucha gente que lo que necesita principalmente es información y ayuda para ver si califican a alguno de todos estos diferentes tipos de ayudas que existen. Bueno, hay una brecha digital, hay un problema de comprensión lectora que hemos arrastrado durante mucho tiempo y que ahora se hace más evidente, pero también hay cierta molestia por parte de los adultos mayores. Hemos visto cartas en el Mercurio, hemos visto las declaraciones de Roberto Fantuzzi, también de intelectuales como Agustín Esquella. ¿Qué siente usted con respecto a lo que está pasando con el adulto mayor? Bueno, ahora me dijiste usted por adulto mayor, pues me decía siempre tú, ahora que me pusiste adulto mayor, me dijiste usted. Ok. Es el efecto de las canas, perdón. Bueno, lo que te quiero, mira, Amaro, lo que pasa es lo siguiente, dentro de los adultos mayores, por lo que yo he estudiado, por ejemplo, hay en primer lugar, sobre 75 años hay más de 1 millón de personas en este país. Pero dentro de ese grupo hay sobre 200.000 personas que viven solas o acompañadas de una sola persona. Muchas personas postradas, muchas personas incomunicadas. Entonces esas personas necesitan de una gran ayuda porque además siempre hablamos de la primera línea de la salud, me parece muy bien, pero en la primera línea del contagio están todas las personas sobre 75 años. Y por eso cuando yo digo de que promovamos la solidaridad, es porque a veces solamente que un vecino le golpee la puerta al que está postrado solo, al que no tiene comunicación, entre y converse con él 10 minutos, 15 minutos, es un tremendo acto de solidaridad. Pero además, yo creo que especialmente a través de los municipios, que me parece que es lo que más ha funcionado, es como se puede ir en ayuda de estas personas, porque estas personas tienen principalmente lo que tú acabas de decir, la brecha tecnológica. No la tienen ellas, la tenemos todos los que tenemos esta edad, porque hemos tenido que aprender. Nosotros nacimos en la época de las perillas, nos tuvimos que acostumbrar a los botones y ahora nos tenemos que acostumbrar al internet, que tiene una lógica distinta. Por eso que es tan difícil para las personas entender cuando le piden la clave, el código y una serie de cosas más y no saben cómo manejarse. Mario, a propósito de lo que te preguntaba Amaro, dentro de los argumentos o de las quejas en realidad, de los lamentos que tienen algunos adultos mayores que efectivamente están poniendo este punto, ¿no es cierto?, el del confinamiento obligatorio para los mayores de 75 años, dicen, nos están tratando como niños, y somos desde hace rato adultos y podemos tomar nosotros nuestras propias decisiones. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, yo creo que en ese caso, cuando dicen porque le dieron una hora el lunes, el jueves, yo creo que solamente por protegerlo. Porque cada uno de nosotros, que somos adultos mayores y que tenemos la mayor gravedad en el contagio, tenemos que cuidarnos lo más posible. Y la única manera de hacerlo es no tener contacto con otras personas. Entonces, eso es bastante difícil. Incluso para las personas que estuviéramos más acomodadas también es difícil, porque de repente por nuestras dolencias, por nuestras situaciones, necesitamos a alguien que nos vaya a ayudar. Imagínate, llevamos 4 meses. Si no entra un peluquero, parecemos todos Einstein así con la cabeza. O sea, y me imagino que otras personas tienen otro tipo de problemas. Es bastante problemático tener que estar en un lugar, especialmente si el lugar es estrecho, si el lugar no tiene comodidades, durante 4 meses. Por eso que es tan importante la ayuda de los vecinos. Hay muchos de estas personas mayores de 75 años que no tienen ningún tipo de comunicación. No tienen teléfono, no tienen ningún tipo de comunicación. La única comunicación que pueden tener es que alguien de buena voluntad les golpee la puerta o le golpee la ventana, le abre desde afuera, le dice cómo se siente, qué es lo que necesita, le va a comprar algo. Yo creo que promover eso solidariamente es bueno. Por eso en esta campaña que estamos haciendo con todos los canales de televisión y la Anatel decimos, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad, porque todos podemos ser solidarios, desde el más modesto al más poderoso. Y ahí está la ministra Carla Rubilar, que ahora está
Sí. Perdón, me dicen de... perdón, tenemos justamente el spot al que tú haces referencia, don Francisco. Por favor, dirección. El origen tiene que ver con esta preocupación de contribuir, de ser un aporte. Empecé a buscar en redes sociales y miré esta agrupación que trabajaba para la confección de mascarillas y decía, nos faltan manos. Yo dije, esto es, y aquí tengo que convocar. Llegamos a 120 participantes que se enteraron, pero por distintos medios, y todas bajo la misión de poder confeccionar mascarillas para proteger al personal de la salud. Esto no es pasar recursos, ir, comprar algo y donarlo. Esto es trabajo diario. Hola. Llevamos casi 6.000 mascarillas entregadas al hospital. Esto lo construyeron 120 mujeres valdivianas. ¡Qué gran gesto de amor! El ser humano es un ser social, es un ser comunitario. Necesitamos también comunitariamente salir de estos momentos difíciles. Cuídate del coronavirus, contágiate de solidaridad. Chile lo necesita. El pase también a la ministra, disculpe, don Francisco, a la ministra Rubilar, sobre todo hablando de este spot, de esta campaña, y usted encabeza el Ministerio de Desarrollo Social desde hace poco, y me imagino que eso también inspira para seguir siendo más, un grupo más potente e importante, sumar a más chilenos para que de a poco vayamos teniendo mejor calidad de vida. Sí, Tonka, la verdad, primero saludar a don Mario, él lo sabe, lo admiro mucho, le tengo un enorme cariño. Creo que este país le debe mucho a Mario Kreuzberger o a don Francisco, como le queramos decir. Y yo sé que le he dedicado la vida entera a una parte muy importante también de mi ministerio, ¿no? Que son las personas en situación de discapacidad. Y ahí tenemos un trabajo maravilloso que hacer. Yo veía como la Teletón hoy día estaba haciendo todo lo que era la rehabilitación de las personas post-COVID para ver cómo iban a salir de sus casas y todo. Y hay un trabajo muy, muy lindo que hacer también. Sobre nuestras personas mayores, yo creo que hay una discusión y me escribía el doctor Molina entre medio, que yo sé que ustedes lo conocen mucho acá en el canal. Lo queremos un montón. Yo también lo quiero mucho y me escribía el doctor. Y claro, ahí hay un trabajo precioso que hacer porque primero, claro, uno tiene esta imagen del adulto mayor como un adulto mayor no autovalente que existen, ¿no es cierto?, que tenemos que hacernos cargo, pero mucho adulto mayor que quiere tomar sus decisiones, que quiere aportar, que quiere participar, que quiere finalmente tener su rol finalmente en las decisiones que nosotros tomamos y ahí hay un trabajo precioso que hacer. He soñado toda mi vida con ver cómo podemos construir una universidad del adulto mayor para que cerremos las brechas digitales, para que mejoremos autocuidado. Yo creo que ahí hay un trabajo precioso todavía que nosotros tenemos que hacer, un sistema sociosanitario, que lo hemos discutido mucho los médicos, ¿no es cierto?, que miramos cómo construirlo. Incluso con don Mario nosotros habíamos conversado de que la terapia de telerehabilitación que hacía la Teletón y que podíamos instalarla en los municipios, finalmente en la tarde sirviera para que las personas mayores también hicieran telerehabilitación. Entonces hay tanto por hacer, pero yo creo que es vital concebir a las personas mayores como personas que toman sus decisiones, que tienen que participar, que no podemos tomar las decisiones nosotros por ellos. Y ahí hay un cambio de paradigma que yo creo que es muy relevante que construyamos desde este ministerio y hay mucho trabajo que hacer ahí. El director regional nacional del Senamo, Octavio, es una maravilla. La primera dama está a cargo de todo lo que es el envejecimiento. Debiéramos ingresar la ley de envejecimiento a la brevedad. Ahí vamos a dar un debate precioso de cómo enfrentamos este nuevo camino de Chile, porque al final todos vamos para allá. Los niños están naciendo menos, esa es una realidad, y estamos todos envejeciendo y vamos a tener que hacernos cargo desde las ciudades, de cómo las ciudades cambian para recibir, y ahí yo creo que el alcalde sabe mucho porque ha empujado mucho hacia allá. Así es, muchísimos pendientes. Nosotros queremos darle las gracias por acompañarnos esta mañana. Además, también felicitarla nuevamente en su cargo y desearle bien, porque de su éxito depende el bienestar de tantos chilenos. Muchísimas gracias, ministra. Y la vamos a copiar en las redes sociales porque hay muchas preguntas, así que la vamos a copiar al ministerio y a usted. Sí, cópiame nomás. Oye, yo quiero agradecerle también a Carla, aprovechar esto que nunca lo puede hacer públicamente. Ella como médico, cuando era intendente, además nos ayudó bastante en muchas cosas en
en los institutos de la Teletón y en la Teletón de Santiago, y no quería yo dejar de decirlo. Con nuestros consejeros regionales, ¿ah? No fui solo yo como intendenta, con los consejeros. Oportunas y justas palabras, y agradecer también la presencia del alcalde Alessandri. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Tonka, y tenemos sorpresas que creo que... ¿Quién anuncia esas sorpresas? Don Mario, don Francisco, sí, ¿qué nos trae? Carla quiere decir algo que le quedó pendiente, Un chiquitito, a ver, un ministra, chiquitito, por favor. Esperamos en las próximas 2 semanas tener una página web y un sistema donde uno puede ingresar su RUT y sus datos y poder saber a todos los beneficios del Estado, no solamente los de ahora, eso a los que puede ingresar. Entonces, cuando tengan eso, lo viene a contar acá, ministra, y hacemos el ejercicio en vivo para todos los chilenos. Gracias, ministra. Gracias, alcalde.